Hola amigos, hoy vamos a presentarles un país bastante inusual. Aquí viven las personas más felices del mundo. Ha sido calificado como el estado menos corrupto del mundo y hay el doble de bicicletas que de automóviles. Prácticamente todos los habitantes del país saben nadar. Los autobuses pueden inclinarse en las paradas para facilitarles el acceso a discapacitados, mujeres con carruajes y ancianos. Aquí no se suele presumir de los millones que alguien tiene comprando autos caros o construyendo lujosas mansiones. El país tiene una de las mejores brechas de ingresos entre los más pobres y los más ricos, y es el primero en términos de empleo. Apenas hay edificios de más de 6 pisos. La educación es gratuita en todas sus fases. La jornada laboral de la mayoría de la gente empieza a las 8 de la mañana y termina más tardar a las 4 de la tarde, y las cárceles parecen hoteles. No hay ni frío ni calor extremos, con temperaturas que oscilan entre frescas y poco calurosas casi todo el año. Desde cualquier punto del país hasta el océano solo se tarda 1 hora en automóvil y la capital del país fue votada en el año 2020 como la mejor ciudad de Europa para vivir. Este país es Dinamarca, un pequeño reino en el norte de Europa, llamado la Perla de Escandinavia. ¿Cuáles son las razones del mantenimiento eficaz de un estado en concreto? ¿Es el éxito de la lucha contra la corrupción o la rápida implementación de las iniciativas educativas y sanitarias? Los gobiernos en diferentes lugares utilizan estrategias y tácticas diferentes. La eficacia de estos métodos se miden mediante diversos índices y clasificaciones internacionales, como el Índice del Estado de Derecho, el Índice de Calidad de la Administración Pública del Banco Mundial o el Índice de Progreso Social. Cada año se realizan encuestas entre ciudadanos de distintos países. Se recopilan los datos, se estudian y se publican las conclusiones, que se clasifican en distintas categorías. Aunque a primera vista estos índices reflejan distintos ámbitos de la actividad gubernamental, una y otra vez los mismos países ocupan los primeros puestos en todos los rankings. Todos los países nórdicos han ocupado sistemáticamente puestos altos en los índices que hemos mencionado. Pero Dinamarca se diferencia de sus vecinos y de hecho del resto del mundo, por tener una puntuación casi perfecta en el Índice de Necesidades Humanas Básicas del Índice de Progreso Social Internacional. Estas necesidades básicas incluyen alimentación, sanidad para los ciudadanos, fácil acceso a las comunicaciones básicas y conocimientos. Pero estas ventajas no se limitan a los ciudadanos. El sistema sanitario y de servicios sociales de Dinamarca es excelente y está a disposición de cualquiera que viva allí. Por ejemplo, siendo estudiante extranjero, es posible obtener ayudas económicas y disponer de cursos del idioma gratuitos. El sistema danés de asistencia social se basa más en la confianza mutua que en los procedimientos burocráticos. Cuando los daneses se enferman y no pueden ir a clases a la universidad o a trabajar a la oficina, simplemente llaman y lo notifican. En Alemania, por ejemplo, tanto el estudiante como el trabajador tienen que presentar un certificado médico. Ambos países tienen una administración pública bastante buena, pero a los alemanes les gusta que todo esté plasmado y confirmado sobre el papel para que haya orden, mientras que los daneses se limitan a comportarse como si fueran amigos en casi todas las situaciones. La vida en Dinamarca puede parecer cara en comparación con otros países europeos, con unos impuestos muy elevados, pero el resultado de esos impuestos lo percibe todo el mundo. Los beneficios que los ciudadanos disfrutan a diario. Aquí la gente es socialmente activa, amigable y abierta. Es algo muy danés ver una película con amigos o cenar juntos por la noche. A los daneses les gusta mucho conversar, pasar el rato, sentarse juntos y disfrutar de un ambiente acogedor con velas, buena comida y conversaciones interesantes. El escritor danés Hans Christian Andersen seguramente no es Nostradamus, pero siendo un gran narrador de cuentos también se consideró un profeta. En la Dinamarca moderna existe la creencia generalizada de que el milagro económico que experimentó el país en la segunda mitad del siglo XX fue predicho. Quizás incluso escrito en el famoso cuento del patito feo que Andersen publicó en 1843. En el cuento El patito feo, abandonado por sus compañeros e incluso por su propia madre, se transforma tras múltiples rechazos, humillaciones, soledad y desesperación en un hermoso cisne blanco, que también es recibido en una bandada totalmente distinta. Anteriormente al margen de la Europa civilizada, este pequeño país a orillas de mares fríos ha experimentado una transformación no menos milagrosa.
En cualquier rincón, incluso el más remoto de la Dinamarca moderna, se puede ver la combinación entre la belleza de la naturaleza preservada, la esmerada conservación de la arquitectura histórica y la hermosura de los lugares donde vive la gente. En el pasado, durante siglos, los daneses subsistían gracias a la pesca y la agricultura. El campesino danés era el protagonista de los cuentos en Europa, al mismo nivel que el leñador finlandés y el Papá Noel noruego. Incluso a mediados del siglo XX, cuando países europeos como Italia y Alemania experimentaban su renacimiento económico histórico, Dinamarca seguía pescando y sembrando. El país situado al norte de Europa, a orillas del frío Mar del Norte, compraba todos sus recursos energéticos a sus vecinos, ricos en gas, y a los países petroleros del Golfo Pérsico. Luego de la primera crisis del petróleo de los años 70, los precios de la gasolina y la energía se dispararon. 1 o 2 inviernos fríos bastaron para que la mentalidad danesa se replanteara su existencia. Después de permanecer en cabañas heladas cerca del Mar del Norte y el Mar Báltico, como el patito en el cuento de Andersen, se armaron de valor, desplegaron las alas y empezaron a elevarse. En solo un par de décadas, Dinamarca se transformó. No solo ha sido capaz de autoabastecerse totalmente de electricidad y calefacción, sino que ha construido sobre las ruinas de un pueblo agrícola una auténtica economía de alta tecnología. Dinamarca no gasta sus reservas internacionales en comprar energía en el extranjero. Al contrario, las tecnologías nacionales de ahorro y gestión de la energía se están convirtiendo en un importante producto de exportación. En un indicador tan importante como el volumen de comercio exterior per cápita, Dinamarca ocupa el primer lugar del mundo. Además, la economía danesa puede presumir de una característica bastante singular. El PIB del país crece cada año, mientras que su consumo de energía no aumenta. Esto significa que consumiendo la misma cantidad de energía, los daneses logran producir cada año más bienes y servicios. Los propios daneses no lo consideran así. El socialismo no es un fin, sino un medio para alcanzar un fin, dicen ellos. Y esa es la diferencia clave entre el modelo danés y el que se implantó en la Unión Soviética comunista por los herederos de los obreros y campesinos que derrocaron a los terratenientes, y que casi acaban para siempre con la propiedad privada. En Dinamarca el socialismo no se ve como una idea superideológica sobre la igualdad de los pobres y desafortunados respecto a los ricos y talentosos, sino como una política de sentido común. Mientras que el socialismo de estilo soviético implicaba una igualdad total, el socialismo danés implica responsabilidades iguales. En los años 70, cuando los programas de ahorro energético estaban en sus inicios, el gobierno danés estaba dirigido por personas que tuvieron el valor de pedir a los ciudadanos que ahorraran tanta luz y calefacción como fuera posible, y los ciudadanos respondieron. Se instalaron contadores precisos por todo el país que medían el consumo de electricidad. Y por la noche se apagaban las luces de las calles y los centros comerciales. Los ciudadanos no se quejaban y se quedaban en casa por la noche. Por cierto, incluso en la Copenhague moderna, solo hay un lugar gastronómico donde se puede comer de noche. Afortunadamente para los visitantes, no se trata de un McDonald's. En una medida aún más audaz, la ley de fines de semana sin automóviles, las autoridades prohibieron la apertura de gasolineras los fines de semana. Esto significaba que la mayoría de los daneses solo se desplazaba en automóvil los días laborales y los fines de semana los ciudadanos salían a pasear a pie o se movían en bicicleta. Una vez más, los daneses de a pie se mostraron receptivos a la iniciativa y con el tiempo se pasaron al transporte de 2 ruedas en masa. Incluso altos funcionarios. Los daneses han mostrado una cara más del pragmatismo danés, ya que al necesitar grandes cantidades de energía eléctrica, el país no empezó a construir centrales nucleares poco seguras. Cabe recordar que Dinamarca, la tierra natal de Niels Bohr, padre de la física nuclear, fue pionera en el desarrollo de la energía eólica. Y en detrimento de muchas otras consignaciones presupuestarias, en el que entonces era un país con escasos recursos, se destinaron fondos considerables al desarrollo de fuentes de energía alternativas. En pocos años, las empresas danesas no solo desarrollaron soluciones que proporcionaron el 20% de la energía eólica del país en el año 2010, sino que se convirtieron en pioneras en el mercado mundial de las energías alternativas. En poco tiempo, Dinamarca ha adoptado una nueva idea nacional: construir un país respetuoso con el medio ambiente y con energías limpias. Dinamarca está dándole el ejemplo al mundo de cómo vivir cómodamente sin profanar todo lo que hay alrededor.
Gracias a las nuevas tecnologías, la financiación estatal y la gran lealtad de los ciudadanos en general, el país empezó a utilizar activamente bioetanol en lugar de gasolina, paneles solares, reciclaje de residuos e incineración ecológica de basura. Además, se están utilizando masivamente el heno y la paja, propios de Dinamarca, como combustible para las centrales térmicas en lugar del carbón importado. Para el año 2021, el 80% de la electricidad que llega a los enchufes daneses procedía de fuentes renovables. Solo la energía eólica, con 6.200 turbinas, generó 16,35 teravatios hora de electricidad. Con una oferta muy modesta de recursos naturales, la economía danesa depende casi por completo de los recursos humanos. El sector de servicios ocupa una gran parte del mercado laboral y de la economía en su conjunto. Por ejemplo, gran parte de los lenguajes de programación de los que hemos oído hablar están hechos por daneses, como C++, Delphi, RNR, Turbo Pascal. Además, el desarrollo de Google Chrome o de la tecnología Bluetooth suenan impresionantes y efectivamente Dinamarca es un paraíso tecnológico e informático. La desarrollada economía de mercado de Dinamarca depende de la importación de materias primas y del comercio exterior. Las exportaciones representan alrededor del 50% del PIB del país. El país es famoso por su sistema Flex Security, diseñado para ayudar a los empresarios a adaptarse a una economía global en rápida evolución, con una interferencia mínima del gobierno en el funcionamiento de las empresas grandes y pequeñas. El sistema permite a las empresas contratar y despedir trabajadores de forma rápida y fácil, pero también garantiza a los empleados despedidos un paquete de ayudas decente durante un máximo de 2 años, así como asistencia para encontrar un trabajo nuevo. Dinamarca es uno de los países más desarrollados del mundo, con un PIB per cápita de $68.844. En cuanto a esta cifra, el país ha alcanzado el 7º puesto en la clasificación mundial, pisando literalmente los talones de una superpotencia como Estados Unidos. En términos de ingresos, el país ocupa el 10º lugar, pero su jornada laboral es de 6 a 6,5 horas diarias. La organización internacional sin ánimo de lucro World Justice Project publicó su informe anual, el Índice del Estado de Derecho. El principal objetivo del estudio es averiguar el grado de respeto por la ley entre los ciudadanos de un determinado estado. Dinamarca ocupa el primer puesto en la suma de todos los indicadores. Un total de 102 países participaron en el estudio. En particular, se consideraron el entorno jurídico, el carácter de la interacción entre la sociedad y el Estado, la existencia de un tribunal independiente e imparcial, la ausencia de corrupción y otros aspectos. Dinamarca recibió un 0,87 sobre un máximo posible de 1. Noruega también obtuvo exactamente la misma puntuación, pero si se tienen en cuenta todos los indicadores, se sitúa en el 2º puesto del podio. Un Estado de Derecho efectivo ayuda a disminuir la corrupción, luchar contra la pobreza, mejorar la sanidad y la educación públicas y además proteger a la población de injusticias y peligros mayores y menores. Nada de esto sería posible si los ciudadanos comunes y corrientes no percibieran la necesidad de conservar los recursos del país y adoptar tecnologías innovadoras. En otras palabras, sacrificar un poco de comodidad personal por el bien común. Esto es el socialismo danés, sentido común y un equilibrio sensato entre los intereses del Estado y los del ciudadano individual. Eso es todo por hoy, amigos. Denle me gusta si el video les pareció interesante, escriban sus comentarios y hasta pronto.